Bien, antes de proceder con cada uno de los ejemplos que mencionamos en el clip anterior, clip que nos precedió, introduciendo cinemática en 2 dimensiones, vamos a hacer un análisis general. Cómo posición y velocidad se relacionan en 2 dimensiones y luego cómo velocidad y aceleración se relacionan. Y entonces veremos cada uno de los casos. Entonces, para empezar, vamos a trabajar con 2 dimensiones, solamente 2 dimensiones. Entonces vamos a ver posición y velocidad en 2 dimensiones. Entonces vamos a poner aquí posición y velocidad, va a ser nuestro primer detalle de estudio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Posición y velocidad. Recuerda que mencionamos que tenemos que empezar con un plano. O sea, estamos hablando de 2 dimensiones, se trata de un plano. Entonces, este plano va a ser en nuestro plano básico cartesiano, XY. Entonces, ese plano va a ser, vamos a representarlo así. Vamos a poner un poquito más área para hacer mucho mejor. ¿Ya? Vamos a utilizar un poquito de más área. Así. ¿Verdad? Y entonces, este es el eje X y este es el eje Y. El cuerpo está haciendo un recorrido, ¿verdad? Vamos a hacer los varios puntos en el espacio. Vamos a poner que estaba aquí, 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 aquí. O sea, estos son puntos en donde se encuentra el cuerpo en diferentes momentos. Primero tengo que determinar la posición. ¿Cómo determino la posición? Bueno, es un vector muy especial. Recuerda que vamos desde el origen hasta donde se encuentra el cuerpo. Entonces, vamos a tomar el caso, por ejemplo, de este punto que está aquí. ¿Verdad? Aquí. Bueno, ahí más o menos. Llegamos casi. Ese punto, vamos a ponerle, no sé, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Vamos a suponer, ese es el punto 4. ¿Verdad? Él tiene, de acuerdo a su posición en el plano, él tiene 2 coordenadas. Una coordenada X aquí y una coordenada Y acá. ¿Verdad? Son 2 coordenadas que tiene. O sea, ese punto tiene una coordenada, vamos a poner así, el punto P4 tiene coordenadas X y Y. Obviamente podemos decir X4 y Y4 si quieres, ¿no? Pero vamos a ponerlo lo más simple. Eso significa que él tiene un vector posición. Ese vector posición es un vector que indica su posición con respecto al origen. Es decir, ese vector es precisamente esa flecha que estamos viendo, cuya magnitud es la posición con respecto al origen, pero también tiene otra cosa, tiene una dirección. ¿Ves? Entonces vamos a ponerlo R. Recuerda que esa fue una notación que usamos en un momento dado por las coordenadas polares. Entonces R minúscula, y es un vector. Y él tiene entonces un ángulo aquí. Vamos a usar Z. Podemos usar alfa, Z, lo que quieras. ¿Qué sucede? Nosotros ya conocemos de parte de lo que estudiamos de vectores, todo vector puede ser escrito en términos de sus componentes. Entonces, este vector R tiene componentes X y Y. Y ellas están a lo largo del eje X, que, por cierto, hay un vector unitario, no sé si tú recuerdas, que se llamaba Y. Y hay un vector unitario que se llamaba J, que nos servían entonces para escribir ese vector en forma analítica en términos de las componentes cuyas magnitudes son X y Y. Entonces, esa R se escribe así: XY más YJ. Eso es lo que aprendimos cuando estudiamos componentes en los vectores. ¿Cuál es el valor de X? Bueno, el valor de X lo ves claramente aquí. Esta distancia, aquí se forma un triángulo rectángulo y X no es otra cosa que, vamos a ponerlo aquí, R coseno del ángulo Z. Y Y es R el seno del ángulo Z. Vamos a poner esto un poquito más bonito, que nos equivocamos aquí, pero bueno, esas son cosas que pasan. Coseno, y esas son nuestras dimensiones de la posición en términos de el vector posición R
y la dirección Z. Bien, eso nos va a servir a decir qué cosa. Que el movimiento que ocurre en este plano puede ser descrito entonces en términos de el movimiento que describe el cuerpo con respecto al eje X y el movimiento que describe el cuerpo con respecto al eje Y. Ahí nos ayuda a simplificar. ¿Por qué? Porque la dirección X y la dirección Y son lineales. Entonces yo puedo aplicar las ecuaciones que aprendimos en cinemática de una dimensión en X y en Y dependiendo de cómo ocurre el movimiento. ¿Ves? No es tan difícil, es bien simple. Entonces vamos a hacer una pausa, voy a borrar esto y vamos a empezar de nuevo porque ahora vamos cómo se relaciona posición con velocidad. ¿Ok? Entonces voy a borrar y regresamos un segundo. Bien, regresamos. Vamos ahora entonces a ver qué pasa con ese cuerpo que se movía o cualquier otro en dos instantes separados, es decir, en un intervalo de tiempo. Entonces, supongamos que el objeto se mueve en una trayectoria muy particular. No tiene que ser las curvas que hemos visto de lanzamiento de pelota, tenemos que hacer un trabajo generalizado. Entonces, vamos a suponer que él se mueve en una trayectoria así, ¿verdad? Eso puede ser la parte de la trayectoria de ¿cómo se llama? Un roller coaster, de una feria, ¿bien? De un parque de diversiones. Entonces, a un momento inicial, aquí, puedo llamarlo 1 si quiero, P1, ese punto P1, está ocurriendo, está en ese lugar a un tiempo T1, vamos a poner a un tiempo T1. Él se sigue moviendo y entonces en otro tiempo, T2, se encuentra aquí, P2, a un tiempo T2, ¿verdad? Ok, ¿qué significa eso? Que él está en dos posiciones distintas, con dos vectores posición. Y puedo dibujar esos vectores posición aquí. Este va a ser 1, vamos a tratar de tratar la mejor línea recta, eso es. Esa es la posición en 1 y vamos a llamarlo R1. Y en la posición 2 está aquí. Oh, salió bien. R2, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene su propio ángulo. Tiene su propio ángulo, pero eso no es lo que nos interesa ahora. Lo importante es que ha cambiado de posición. Es decir, he ido del punto 1 al punto 2 en un cierto intervalo, en alguna cierta trayectoria, una curva de cualquier forma, pero he ido del punto 1 al punto 2. Entonces, ya hay otra cosa que yo aprendí de vectores. El vector R2 puede ser visto claramente como la suma de dos vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores? El vector R1 y otro vector que viene después de R1 y termina donde está R2. ¿Ves? Ese vector vamos a dibujarlo aquí. Ese es un vector que sumado a R1 me da R2. ¿Quién es ese? Bueno, decimos, es un vector que sumado a R1 me da R2. Entonces, ¿qué forma tiene este vector? Bueno, simple. Vamos a ver si tenemos espacio aquí. Ese vector es igual a R2. Yo sustrajo, o sea, resto R1 en ambos lados y esto me queda así. Pero eso ya yo conozco cómo se llama. Eso se llama diferencia de dos vectores y se representa con un símbolo que llamamos delta. Ese es delta de la posición. O sea, este vector que está aquí es delta de la posición. ¿Y qué nosotros recordamos de la velocidad media? ¿Cómo se definía la velocidad media? Desplazamiento, que es esto precisamente, el desplazamiento de 1 a 2 dividido por el intervalo de tiempo. ¿Cuál es el intervalo de tiempo? El intervalo de tiempo es delta t, T2 menos T1. Entonces, ¿qué tengo yo aquí?
que mi velocidad media, que la voy a poner con una barra y una flecha, es delta R, delta T. Pero recordamos otra cosa sobre vectores. Ese 1 sobre delta T no es más que un escalar, es un número que divide el vector delta R, es decir, lo hace más pequeño en cantidad numérica, pero lo convierte a su vez en otra cantidad que es la velocidad. ¿Ves? El desplazamiento dividido por ese tiempo. O sea, ese 1 sobre delta T es un escalar. Lo que significa que la velocidad media y el vector de desplazamiento están en la misma dirección. Están en la misma dirección. Entonces, ¿dónde está mi velocidad media? Está a lo largo de esa línea. No tiene el mismo tamaño porque el escalar lo divide. Si esto, por ejemplo, fuera 1 segundo, entonces tendría el mismo tamaño. Pero si esto tiene 3 segundos, entonces el tamaño es más pequeño. Si tiene medio segundo, entonces el tamaño de la velocidad será más grande. Entonces supongamos que sea 2 segundos, entonces será así. Estará por aquí. Este vector es el vector velocidad media. Esa es la velocidad media de la que estábamos hablando. ¿Ves? ¿Ves entonces cómo la velocidad se relaciona con la posición en un movimiento que ocurre en 2 dimensiones? Y esta es la velocidad media, ¿ok? La velocidad media. Vamos a hacer una pausa porque hemos usado espacio y vamos a referirnos únicamente a esa velocidad media, ¿ok? Entonces hacemos una pausa. ¿Listo? En la pausa vimos que hemos limpiado un poquito el área. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, pon mucha atención. Este era el vector velocidad media entre todo este intervalo. ¿Qué sucede si yo en lugar de ese delta R ahora lo hago más pequeño? ¿Recuerdas lo que hicimos el ejercicio aquel cuando era posición versus tiempo? Ahora lo estamos haciendo en un plano de posición, un plano que indica la posición. ¿Qué quiere decir? Ahora yo hago lo siguiente. Vamos a borrar esto y vamos a venir a más cerca, pero cerca, o sea, aquí, a un punto extremadamente cerca a 1. Y voy a llamarlo 1'. Y voy a dibujar mi vector posición. ¿Ven? Que va a estar extremadamente cerca a ese vector. Uy, un poquito fuera, perdón. No sé, es perfecto dibujante, ¿no? Aunque se trate. Entonces vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo de aquí. ¡Ay! Peor todavía. Bueno, esto es parte del asunto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo lo más rápido posible, porque quizás eso es lo que nos para. Bueno, se fue un poquito más allá, no importa. No importa. Pero la idea está aquí. ¿Cuál es la idea central? Yo he reducido ahora el intervalo de tiempo y he obtenido una nueva R1'. Está sumamente cerca. Eso que yo he hecho ahí, he reducido el tiempo, el intervalo. O sea, he llevado mi delta T a un tamaño pequeño, sumamente pequeño. Entonces, ¿qué sucede con el desplazamiento? El desplazamiento es esta línea. Y si tú lo ves, esa línea está muy acorde o bastante cerca de la curva. ¿Recuerdas qué hacíamos? Encontrábamos la tangente. La tangente a la curva. Ese tiempo era posición versus tiempo, sí. Pero esta también es una tangente. ¿Ves? También tenemos una tangente aquí. Pero es una tangente a la trayectoria, a la curva que hace el cuerpo. Entonces, aquí, por supuesto, recuerdan el escalar dividido sobre ese delta T. Pero ese delta T es bien pequeño. Vamos a poner aquí, ahora delta T se va a hacer casi 0. ¿Y qué sucede en ese momento? Si es casi 0, entonces estoy dividiendo entre un número sumamente pequeño. Lo que significa que este factor, en vez de ser pequeño, se va a hacer grande. ¿Y qué pasa? Mi velocidad
media ya no es tanto mi velocidad media, es mi velocidad instantánea. Entonces es un vector paralelo al delta R, ese pequeñito que tenemos ahí, pero está así. ¿Ves? Y si hacemos ese mismo ejercicio donde está R2, hacemos ese mismo ejercicio aquí, vamos a obtener algo similar. ¿Ves? Vamos a obtener aquí el R2, ese es R2', este que está aquí es R2 y el de abajo es R2'. Bien, vamos a eliminar eso para que no se confunda. Bien, ahí está. Y allá vamos a tener la misma situación de la que estamos hablando, es decir, voy a tener ahora mi vector está dirigido en esta dirección y es así. ¿Ves? Ya esas no son velocidades medias, sino que son velocidades instantáneas. Entonces esa va a ser mi velocidad instantánea en 1 y esta mi velocidad este que está aquí, mi velocidad instantánea en 2. Y notas un detalle, es tangente a la curva. Eso es lo esencial de lo que estamos tratando de hacer. Entonces, ahora ya esta velocidad no es simplemente la media, ¿recuerdas esto? Esto no lo hemos hablado todavía, pero eso significa una razón con el tiempo, donde el tiempo es sumamente pequeño. Es la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea, vamos a ponerlo por aquí para no olvidarlo, es tangente a la trayectoria. Y subrayo esto. ¿Ok? ¿Ves lo que estábamos tratando de hacer? Entonces ahora sí ya tenemos una relación entre posición y velocidad en un movimiento que ocurre en 2 dimensiones. El ejemplo para 3 dimensiones es realmente el mismo, solo que en vez de estar en X y Y, estamos en X y Y y Z. Pero el ejercicio es exactamente el mismo. Igual, en esa trayectoria que ahora ocurre en 3 dimensiones, la velocidad es tangencial a la trayectoria en ese punto, es decir, donde esa trayectoria apunta en una dirección u otra, bueno, el vector velocidad es tangente a ese momento. Si luego cambia hacia allá, entonces es tangente hacia el otro, y así. Es como ¿te acuerdas del cohete que habíamos hablado? Bueno, entonces, ahora, con esto en base, vamos a hacer el estudio de cada uno. Y recuerda un detalle, la velocidad es un vector. Por lo tanto, tiene componentes en X y tiene componentes en Y. Entonces tendremos ecuaciones en X y Y de la velocidad. ¿Ves? Ya hemos, como decirlo así, desbaratado, desglosado, desarmado el movimiento en 2 dimensiones que parecía complejo. No, no es tan complejo. Es realmente sencillo. Solo nos falta ahora ver entonces, ¿y qué pasa con la aceleración? Eso lo vamos a ver en otro, vamos a hacer una pausa, si podemos, y hacemos eso en el de velocidad, el de la aceleración. ¿Ok? Entonces ya tenemos posición y velocidad, ahora es velocidad y aceleración. Y vamos a dejar esas velocidades que están allí, simplemente borramos y dejamos V1 y V2 y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Listo. Pausa y seguimos un segundo. Bien, regresamos. Ves que ha habido un pequeño cambio, hemos borrado varias líneas y hemos dejado solamente las velocidades. ¿Y cuál es nuestro problema ahora? Nuestro problema ahora es este. Nuestro problema ahora es velocidad y aceleración. ¿Ok? ¿Cómo entonces determinamos la aceleración? ¿Hacia dónde va? Bueno, ¿qué es la aceleración? La aceleración es, la media por lo menos, es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ver dónde está el cambio de velocidad aquí. Ver si lo ves. No es tan difícil, pero vamos a tener que hacer el dibujo acá hacia un lado. Vamos a tener que apartar de la imagen
Algo que quizás agradezca, pero bueno, aquí. ¿Cómo podemos ver esto? Tenemos que representar el vector B1 tal como está, con su dirección y sentido. Y el vector 2, de velocidad 2, también lo vamos a representar con su magnitud y sentido lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, la magnitud es ligeramente mayor en B1 del que es en B2. Y está en esa dirección. Entonces, eso lo voy a representar acá. Espero que no nos hagamos mucho del cuadro. Entonces, 1. Voy a poner aquí, 1 está aquí. Y mira que pongo el punto 1 aquí. Yo simplemente ahora no tengo espacio para trabajarlo ahí, se lo voy a trabajar hacia un lado. Pero no pierdo nada si los vectores se mantienen con la misma magnitud y la misma dirección. Entonces, expresamos nuestro vector velocidad 1 aquí, ¿verdad? Ahí está velocidad 1. Decíamos que era más largo que el está perfecto, casi perfecto. Esta es nuestra velocidad V1. Bien, la velocidad V2 es en el siguiente instante, el siguiente tiempo. Significa que hay un cambio de velocidad que tiene que ser sumado a la velocidad inicial para darme la velocidad final, que es V2. Entonces, para hacer eso voy a representar el vector V2 en el mismo lugar en que tengo V1. Entonces, el punto 1 es también el punto 2 ahora. Entonces, tengo que tener cuidado de representarlo. Es ligeramente más grande que el marcador y está, miren, en esta dirección. Casi que tengo que traerlo con una regleta. Entonces, está aquí. Y no es más largo que el otro, es más corto. Entonces, a ver, está más o menos. Si no me equivoco, entonces lo hago de nuevo. Sí, está más o menos bien. Y este lo traslado y también. Está un poquito, este está un poquito menos inclinado. Está más inclinado que debería ser, creo. Tú dirás. Yo voy a rehacerlo para que no haya problemas. Es así. ¿Ves? Está así. Y este es el largo de él. Más largo que el de B2. Entonces, fíjate bien. Mira lo que sucede aquí. De acuerdo a esto, B2 debe ser un vector al que yo le sumo B1 para que me dé B2. Entonces, este vector no es otra cosa que, ahora resto B1 a ambos lados de la ecuación y me queda B2 menos B1 y del otro lado solamente el paréntesis. Bueno, ¿esto qué es? Esto es la diferencia de B2 menos B1. Eso ya nosotros le tenemos un nombre. Toda diferencia usamos un símbolo delta. Ese es mi cambio de velocidad. La diferencia de velocidades. ¿Ya? ¿Dónde está ese vector? Es el que yo tengo que sumar a la velocidad B1. Entonces, ¿dónde está ese vector? Vuelvo a pintar con rojo. Ese vector está aquí. Este vector es delta V. ¿Y qué sucede? La aceleración tiene como relación con la velocidad. El cambio de velocidad es simplemente el escalar del inverso del intervalo. Y como el intervalo, si puede ser pequeño o largo, como quieras, pero el vector aceleración va en la misma dirección que el vector cambio de velocidad. ¿Dónde va a estar? Va a estar aquí. Voy a pintarlo con el color rojo, pero en realidad el color que vamos a usar ahora en adelante es color anaranjado, para que sepas. Entonces, vamos a evitar confusiones. El pequeño es delta V, el que está adentro, el que completa el triángulo. Pero el otro, que está relacionado, tiene la misma dirección, ¿ya? Pero la magnitud depende de ¿qué? Depende de este factor. Delta V dividido por el tiempo. Entonces, este es mi aceleración media. Este vector que está aquí. Como ya te digo, vamos a usar el color anaranjado para hacer la distinción. Entonces, ya lo tenemos todo. Vector
la relación entre posición y velocidad que teníamos hace un momento y ahora la relación entre velocidad y aceleración. Entonces, fíjate muy bien, muy curioso, esto es muy importante verlo, mira hacia dónde apunta la aceleración. La aceleración está apuntando hacia acá, ¿ves? La aceleración media está apuntando hacia adentro, eso quiere decir hacia el centro de curvatura, ¿ves? La curva esta hace así, esto está apuntando, y aquí también, si lo hacemos aquí, apunta hacia acá. Si lo hacemos aquí, cambia completamente, porque ahora la nueva velocidad va a ser hacia arriba. Entonces va a apuntar hacia arriba. ¿Ves? Aquí apunta hacia abajo, aquí va a apuntar hacia abajo, aquí va a apuntar hacia abajo, aquí va a apuntar hacia arriba. Y ese es como encontramos entonces el vector aceleración media. Aceleración instantánea, eso lo vamos a ver en cada caso. Por ejemplo, el caso del proyectil tiene una forma, el caso del rizo tiene otra, etcétera, y vamos a ver. Pero siempre va a ser mayormente tendiendo hacia el centro de curvatura si las velocidades, magnitudes no cambian mucho. Si cambian, entonces tiene una inclinación con respecto al centro de curvatura. ¿Ok? Entonces, velocidad y aceleración, ¿cómo están relacionados? Y con ello vamos entonces cada uno de los movimientos. Ahora seguimos con cada uno de los movimientos, empezando con el del, creo que habíamos hablado, el lanzamiento del beisbolista. Ese nombre, ese movimiento, vamos a aplicarlo entonces, tiene un nombre muy especial. Así que pon mucha atención, toma tus apuntes y listo. Seguimos entonces con los ejemplos de análisis de movimiento en 2 dimensiones.